Bienvenidos a Bethesda Kids. Hola, yo soy Cristi y el día de hoy veremos cómo el Señor Jesús llamó a unos de sus discípulos a través de un milagro. Así que, comencemos. Una gran multitud se reunió junto al mar de Galilea para oír las enseñanzas de Jesús. A medida que se empujaban para acercarse a Jesús, él se acercaba cada vez más al agua. Jesús miró a su alrededor y vio dos barcos de pescadores. Subió a uno de ellos y le pidió a su dueño Pedro que remara para alejarse un poco de la playa. Él y su hermano Andrés trabajaban con otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Todos eran pescadores. A medida que Pedro remaba para alejar el barco, Jesús empezó a enseñar otra vez. Su voz hacía un fuerte eco en el agua para que pudieran oírlo todos, aun los que estaban de puntillas atrás de todos. Cuando Jesús terminó de enseñar, se volvió a Pedro y le preguntó: ¿cuántos peces pescaste anoche? Pedro meneó la cabeza y dijo: no pescamos nada, ni siquiera uno. Esto era extraño, porque durante la noche era cuando pescaban la mayor cantidad de peces y los más grandes. Jesús le ordenó a Pedro: rema un poco más lejos de la orilla, arroja tus redes de nuevo en el agua y veamos qué pescas. Pedro sabía qué iba a pasar, ya que había sido pescador toda su vida. No iba a pescar nada, menos aún durante el día, pero hizo lo que Jesús dijo. Cuando lo hizo, las redes se hundieron y después se rompía de tantos peces. Había cientos. Pedro y Andrés no lo podían creer. Llamaron a Jacobo y a Juan para que les ayudaran. Los peces llenaron tanto el barco que empezó a hundirse. Los cuatro pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, nunca habían visto tantos peces. Los peces llenaron el barco. Con peces hasta las rodillas, Pedro se detuvo y se inclinó ante Jesús. Sabía que era pecador y que el Señor había realizado ese milagro para él. Dijo: Señor, por favor déjame, no merezco tu bondad, soy pecador. Pero Jesús no iba a dejar a Pedro ni a sus amigos. En cambio, les pidió que se unieran a su grupo de seguidores. Jesús los amaba tanto que quería que estuvieran todos los días con él. Les dijo: toda la vida han estado pescando, pero yo los haré pescadores de hombres. Vengan, sean mis discípulos. Cuando llegaron a la orilla, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron sus redes y sus barcos inmediatamente. No estaban dejando solamente su equipo de pesca, sino también el negocio de la familia. Jesús los había llamado a ser sus discípulos. Desde entonces vivirían con él y lo acompañarían, aprenderían sus enseñanzas y le ayudarían a servir a los demás. Estos discípulos habían visto a Jesús llenar sus barcos fácilmente con cientos de peces. Ahora sabían que también podían llenar el reino de Dios con mucha gente, usando incluso a simples pecadores como ellos. No mucho después de que Jesús había llamado a Pedro y sus amigos para ser sus discípulos, llamó a otros dos hombres. Uno de ellos se llamaba Simón el Celote. Como muchas personas en Israel en ese tiempo, los celotes odiaban a los romanos porque se habían apoderado de su nación. Los celotes no querían estar bajo el gobierno romano, querían su propio rey. El otro hombre se llamaba Mateo. Aunque era israelita, trabajaba para los romanos como cobrador de impuestos. Día tras día, Mateo se sentaba a su mesa y tomaba dinero de otros israelitas, y la mayoría de ellos ya era muy pobre. Mateo le daba casi todo ese dinero a los romanos, pero se guardaba un poco. Por eso, los romanos y Mateo se hacían más ricos, mientras que los israelitas se hacían más pobres. Es fácil ver por qué los cobradores de impuestos y los celotes no se llevaban bien. Los cobradores de impuestos trabajaban para los romanos, mientras que los celotes querían destruir a los romanos. Sin embargo, Jesús había llamado a Simón y a Mateo para ser sus seguidores. Como los otros hombres, estos dos enemigos dejaron todo, siguieron a Jesús y pronto se hicieron amigos. Jesús llamaba a todo tipo de personas para seguirle, aun personas pecadoras y comunes como pescadores y cobradores de impuestos. No llamaba a las personas para seguirle porque fueran especiales o porque las necesitaba, sino porque Él es especial y quería incluirlas en su gran plan. ¿Quién más podría transformar dudosos en creyentes, pecadores en seguidores o enemigos en amigos? Esta fue la clase de hoy, en la cual vimos cómo el Señor Jesús escogió a sus discípulos soberanamente. Ahora, la actividad del día de hoy es que mandes un dibujo hecho por ti sobre la pesca milagrosa. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.